Hay una idea que se volvió casi incuestionable en el diseño moderno, y esa es que lo monocromático o algo de un solo color es elegante. Usar un solo color o una gama muy reducida automáticamente eleva cualquier cosa. Y lo más curioso es que mucha gente realiza esto sin siquiera preguntarse de dónde viene esa idea, por qué razón nos las creímos y en qué momento empezó a usarse mal. Porque aquí observamos algo incómodo desde el inicio. Lo monocromático no es elegante por sí mismo y nunca lo fue. Porque la elegancia no vive en la ausencia del color, sino en la intención. Y cuando quitas el color sin entender por qué, no obtienes elegancia, sino vacío. Pero en internet lo monocromático se volvió un atajo, un shortcut visual, o simplemente una forma de decir que algo es serio o premium, como fondos blancos, grises negros, una tipografía limpia o moderna, una simple interfaz plana y listo, allá tienes tu buen diseño. Pero para ser bien diseñado no es lo mismo a estarlo. El problema no es lo monocromático, sino cómo se usa y por qué se usa en la actualidad. Históricamente, los esquemas monocromáticos tenían una función muy clara. En arte, en arquitectura o en diseño editorial, el monocromo servía para dirigir la atención, para enfatizar forma, textura, composición o ritmo. El color no desaparecía por estética, sino para que otras variables hablaran más fuerte. Había intención, había criterio y había un contexto. En internet, en cambio, lo monocromático empezó a usarse como una respuesta al miedo. Miedo a equivocarse con el color, precisamente. Miedo también a llamar demasiado la atención. Entonces, ante la duda, se elimina el color. Se neutraliza todo y esto se vende como elegancia. Pero la elegancia real no es silenciosa, sino clara. Y claridad no es lo mismo que neutralidad. Cuando vemos negro, blanco o gris, el cerebro no percibe elegancia automáticamente, sino falta de jerarquía. Percibe frialdad si no hay textura visual, o distancia si no hay un punto emocional de entrada. Y eso justamente es lo que pasa con muchos diseños actuales. Se sienten correctos, pero no vivos. Y aquí entra un punto clave que casi nadie menciona. El monocromo funciona cuando el mensaje es fuerte, cuando el contenido tiene peso, cuando la forma sostiene algo sólido. Pero cuando el mensaje es débil, el monocromo no lo eleva, sino que lo expone. Por eso vemos tantas apps, perfiles y logos que son bonitos, pero no los recuerdas. No porque sean mal hechas técnicamente, sino porque no dicen nada visualmente. No arriesgan, no emocionan, ni no se atreven a hacerlo, porque es lo que funciona hoy en día. El monocromo mal usado es una anestesia visual. Quita ruido, pero también quita carácter. Y eso se conecta directamente con la cultura digital actual. Vivimos en un entorno saturado de estímulos. Colores, videos, animaciones, textos, notificaciones. En respuesta a esto, el diseño se fue al extremo opuesto, con una limpieza absoluta, neutralidad total, interfaces que casi piden perdón por existir, y durante un tiempo eso se sintió refrescante, pero como todo, se exageró. Hoy en día lo monocromático ya no se siente elegante por contraste, porque básicamente todo lo es. Se volvió algo estándar, y cuando algo se vuelve estándar, deja de comunicar como antes lo hacía. Antes el blanco y negro podía significar sobriedad, y hoy en día frecuentemente significa no supe qué decidir. Y esto no solo pasa en interfaces, sino en miniaturas, feeds, portadas y branding personal. Perfiles enteros construidos en una misma gama neutra, con la intención de verse pros, pero lo que pasa en realidad es que se vuelven invisibles entre sí. Básicamente, la elegancia es saber cuándo hablar y cuándo callar visualmente. Y aquí entramos a otro problema todavía más grande del monocromo actual, y es que se confunde con el minimalismo. El minimalismo no es quitar cosas, es dejar solo lo esencial. Y el color puede ser esencial. Quitar color sin entender su función no es minimalismo, es simplificación pobre. Un diseño puede tener pocos colores y verse riquísimo visualmente, mientras que el otro puede ser completamente monocromático y sentirse plano y aburrido. La diferencia está en cómo se usan las variables, como el contraste, escala, espacio y la jerarquía. El color es solo una de ellas, pero cuando lo quitas, las demás tienen que trabajar mejor. Y muchas veces no lo hacen. Y aquí es donde entra la percepción del usuario. El cerebro humano busca referencias, busca puntos de anclaje, busca señales. El color es una señal poderosa y quitarla sin compensar genera una confusión sutil. El usuario no sabe por qué algo no le atrae, solo siente que no conecta. Y aquí es donde empieza algo impactante. Lo monocromático se asocia con el frío, lo distante y lo impersonal, no porque siempre lo sea, sino porque se abusó de este estilo en contextos donde no tenían sentido. El diseño no debería aspirar a solo verse correcto, debería aspirar a sentirse adecuado, y lo adecuado depende del mensaje. No todo necesita ser elegante, y no todo lo elegante necesita ser monocromático. De hecho, muchas veces lo verdaderamente elegante hoy en día es usar color con intención, y aquí viene la parte incómoda para muchos diseñadores y creadores. Usar el estilo monocromático porque funciona no es una decisión creativa, sino defensiva. Es diseñar para no fallar, no para comunicar mejor. El futuro del diseño no está en quitar cosas, sino en volver a entender por qué estaban ahí.
en aceptar que el color no es un adorno, sino un lenguaje. Tal vez lo monocromático no está mal, tal vez simplemente está sobreusado, malentendido y mal aplicado, y como todo lo que se usa sin pensar, perdió su poder. La pregunta entonces no es si lo monocromático es elegante o no, la pregunta real es, ¿estás usando el color porque entiendes realmente lo que comunica o porque te da miedo no usarlo? Esa respuesta en realidad dice mucho más de cómo creamos hoy en día. Gracias por quedarte hasta el final, por ver este video completo. Si te gustó, me ayudarías muchísimo con un like y con suscribirte a este canal para ver los futuros videos que estaré subiendo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima.